Bueno, nos encontramos acá con Eduardo Mulal y con Mateo Contreras, que son candidatos a gobernador y intendente respectivamente por Nuevo Más. Así que bueno, para empezar quería saber si cada uno puede hacer una breve presentación personal, decirnos a qué se dedica y cuánto hace que se iniciaron en la política y cómo decidieron iniciarse. Bueno, en primer lugar, hace mucho que participo de política, del año 1973, mi inicio en la política es a partir de conflictos estudiantiles en la ciudad de Rosario, por falta de presupuesto. Llevamos adelante tomas de las escuelas y después empecé a participar de la vida sindical a partir de que empecé a trabajar en grandes fábricas como NET, con Somisa, y bueno, participé de grandes conflictos y me acerqué a las posiciones del socialismo por ver en ese lugar la lucha de las organizaciones que planteaban la defensa de todos los sectores oprimidos y explotados. Y bueno, y en Córdoba participé de lo que fue el conflicto del año 1997, cuando fue el primer conflicto en la industria automotriz por la aplicación de los nuevos convenios flexibilizadores, ya siendo parte del movimiento del socialismo y viviendo en forma cotidiana lo que pasaba en las fábricas. Bueno, fui parte constructor de esta organización que siempre planteó las propuestas de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, sobre la base de defender esos intereses. Y bueno, en ese marco abracé la lucha por el socialismo y la defensa de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Bien, y yo soy Mateo, soy docente de nivel secundario de matemática y también soy estudiante de la universidad. Empecé mi activismo, en un principio era activista independiente a raíz de un conflicto en el 2010 que hubo en Córdoba. Se tomaron más de 30 secundarios y a nivel país también se tomaron cientos de secundarios. En ese momento contra una ley que, por ejemplo, introducía la iglesia dentro de las escuelas públicas, se permitía el catecismo en algunos colegios, y bueno, se tomó la facultad en solidaridad con ese conflicto estudiantil y levantamos nuestras propias consignas en defensa de la educación pública. Ahí empecé mi activismo y el año pasado participé de las tomas de la universidad nuevamente en defensa de la educación, por el mayor presupuesto, por mayor salario para los docentes, para que los estudiantes puedan obtener becas y conseguir también acceso a la investigación en la universidad. Y bueno, también soy activista como docente, ahora que trabajo como docente. Y lo que me llevó a la política fue, bueno, ver la necesidad de que la juventud, para que tuviera un futuro, para que pudiéramos continuar los estudios y conseguir mejores trabajos, teníamos que involucrarnos en la política, teníamos que representarnos a nosotros mismos para poder cambiar las cosas. Gracias. Bueno, si nos pueden contar cuáles son los principales ejes de su campaña, tanto a nivel provincial como municipal, y cómo se articulan. No, la pregunta es la pregunta que en general quieren responder los grandes partidos, como si en Córdoba no pasara nada, alejado de la realidad política nacional. Nosotros decimos que precisamente las elecciones de Córdoba son unas elecciones de crisis, con un fracaso monumental de lo que ha sido la gestión del gobierno de Macri, donde hoy estamos viendo corridas de evaluatoria que para la gente común significan un aumento cotidiano de los precios, de los alimentos, de los salarios, y fundamentalmente que repercuten en las suspensiones, los despidos que están
sometido el conjunto de la población del país y en Córdoba en particular. El gobierno de Schiaretti trató de desprenderse del prestigio del gobierno de Macri adelantando las elecciones, pero Schiaretti junto con Negri, junto con Mestre, han sostenido este gobierno desde el primer día. Y en ese sentido son responsables de lo que está sucediendo hoy. No es que hay una crisis económica nacional y donde Schiaretti puede decir, no, yo no tengo nada que ver, como es la publicidad de ellos, que dicen que, bueno, esto es parte de la crisis nacional y yo no tengo nada que ver, y Schiaretti apoyó el pacto fiscal, la negociación con el FMI, y apoyó cada medida de este gobierno, y hoy Córdoba vive esta situación porque Schiaretti fue responsable político de haber acompañado cada una de estas medidas. Y en ese sentido nosotros tenemos para la provincia de Córdoba, si se quiere, un plan de emergencia para esta situación. Entonces, si la situación que decimos que está golpeando en la familia de los trabajadores, en la familia de las trabajadoras, o las mujeres, los pibes, los que van a estudiar, nosotros lo primero que tenemos que plantear frente a esta situación es la prohibición de la suspensión y los despidos. El congelamiento de precios, retrotraer las tarifas del año 2016, estamos en una economía dolarizada que pulveriza el salario y en ese sentido por eso planteamos estas medidas. Y por otro lado, lo que estamos planteando es un aumento de salario ya, como así también de las jubilaciones, pero que queden ajustadas con la inflación. Es decir, porque todos los meses hay una inflación galopante y de esta manera poder sostener el poder del salario. Y por otro lado, frente a esta crisis violenta que hay con el empleo, tal vez ustedes, y yo me imagino que en la facultad esto se debe ver, porque los padres, los parientes están siendo suspendidos y despedidos en forma cotidiana, y bueno, frente a esa pérdida de empleo nosotros estamos planteando un plan de emergencia de obras públicas, de infraestructura, de vivienda, generada las asignaciones, su presupuesto a partir de un fuerte impuesto a esos sectores que se están enriqueciendo en medio de esta crisis. Porque parece que hay crisis y parece que nadie está haciendo plata. Es lo que nos dicen todos, Schiaretti, Macri, todos hacen ver, estamos en crisis. Bueno, los bancos están llenándose de plata. Es decir, son una aspiradora de dinero. Hay un negocio financiero brutal. Los grandes desarrollistas inmobiliarios, los del campo, los que hoy están cosechando cosechas y están vendiéndolas al exterior, todo a un precio de dólar de 47 pesos y sembraron con un dólar mucho más barato. Entonces, nosotros decimos que tiene que haber un fuerte impuesto que paguen los empresarios y con ese presupuesto iniciar un plan de vivienda, un plan de infraestructura que posibilite generar un pleno empleo en la provincia de Córdoba y que también inicie un proceso de reproducción industrial o de reindustrialización de la provincia. Bien. ¿Qué creen que los diferencia de otros candidatos? ¿Qué nos diferencia de otros candidatos? En general nosotros creemos que hay dos candidatos hoy que se presentan en la provincia de Córdoba. Están los candidatos, para nosotros de la derecha reaccionaria, Schiaretti, Negri, Mestre, Elorrio, son que no sugieren ni promueven ningún cambio social. Quieren seguir sosteniendo esta actual situación tal cual, con algunos retoques. Pero nadie dice que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional porque es un acuerdo que quiere condenar a las generaciones en la Argentina. Ninguno dice que hay que desconocer la deuda que tiene Schiaretti. Y por otro lado, los que se ubican como alternativa es la izquierda. Y lamentablemente la izquierda va dividida. Nosotros desde el Nuevo MAS hemos insistido
en una campaña permanente por unidad de la izquierda. No se concretó y en ese sentido nosotros tenemos diferencias con otros grupos de izquierda. Y por el otro lado hay un sector que se presentaba como alternativa, que era Carro, que finalmente, prácticamente 2 horas antes, se bajó de su candidatura, dejando sin representación política un amplio sector progresista. Es decir, es un sector kirchnerista, pero en Córdoba en particular, ese sector es progresista, porque es un sector que ha peleado contra el 2x1 en los derechos humanos, ha salido a la calle en defensa del salario. Hemos estado juntos en la pelea contra el ajuste del gobierno de Schiaretti y el gobierno de Macri. Ese sector se quedó sin representación política. Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que nos diferencia? Porque nosotros también ya estamos llamando a que nos voten. Y bueno, en ese sentido tenemos una diferencia. Nosotros creemos que dentro de la izquierda tenemos una diferencia. La central es que somos un partido que consecuentemente hemos llamado a la unidad, que lamentablemente el FIT se ha cerrado. Ellos dicen que son una corriente unitaria y coherente. Nosotros decimos que son unitarios y coherentes porque durante 8 años no han sido capaces de abrir ese frente, dejando otras expresiones de izquierda por fuera. Y en relación al MST, el MST tiene por delante todavía tiene que hacer un balance. Fueron con el juecismo. Y lamentablemente, lo decimos lamentablemente porque tiene que haber balances para no volver a cometer errores. Las principales figuras del FIT y del MST, en el 2008, que fue la movilización de los sectores rurales acomodados, los pools de siembra, tanto Izquierda Socialista, Liliana Olivero, como Luciana Echeverría apoyaron a estos sectores del campo. Entonces nosotros estamos proponiéndonos, le proponemos a la sociedad que si quieren realmente lograr la unidad de la izquierda, que nos acompañen con su voto, estamos proponiendo que no sigan sectores que todavía no hicieron un balance de haber acompañado a estos sectores empresarios. Bueno, eso creemos que es lo que en un sentido más nos diferencia de los candidatos en general que se están presentando a nivel de gobernador. Y si puede contar la diferencia con otros candidatos intendentes. Sí, la diferencia con otros candidatos, bueno, las listas están integradas, ¿no?, tanto a nivel provincial como a nivel ciudad, está como contaba Eduardo, digamos. Nuestros candidatos son trabajadores, su mayoría están en lugares del Estado, como el SENAF, en las escuelas, son docentes, trabajadores del molino, delegados del molino, reconocidos por defender las luchas de los trabajadores, defender el salario, contra los despidos, las suspensiones, son trabajadores del neumático, trabajadores de la salud. No son profesionales políticos, no somos profesionales políticos, somos trabajadores, estudiantes, jóvenes, mujeres, que siempre encabezamos las luchas contra la explotación, contra las opresiones de género, y bueno, esos son los candidatos que integran nuestras listas. Bien. ¿Tienen algún referente político o qué fue lo que los inspiró a involucrarse en política? En realidad, nosotros somos una corriente de izquierda que históricamente ha venido planteando cambios sociales a nivel mundial. Y bueno, uno a veces ingresa a la actividad política primero por las necesidades, como planteaba Mateo, o en el caso mío, de lo que cuando vos estás cansado que esta sociedad no te resuelve los derechos, que estás en una sociedad que vos ves que no tiene futuro. Yo soy docente, y soy docente de escuelas medias. Trabajé toda mi vida en fábrica, hace unos años que soy docente de escuelas medias. Y vos ves que son chicos que se van a recibir de técnicos y no tienen ningún futuro.
Porque no van a terminar siendo técnico electrónico y van a ir a trabajar de técnico electrónico, van a ir a trabajar en un delivery, en un call center, es una sociedad que no le ofrece nada. Desde ese punto de vista nosotros nos hemos organizado políticamente. Nosotros en general como organización nos manejamos sobre la base no de líderes. Tenemos una organización que funcionamos semanalmente, funcionan también anualmente, discutiendo entre todos en forma democrática los posicionamientos políticos para poder ir avanzando en la construcción de una sociedad distinta. Y obviamente hay momentos que son electorales, como ahora, y donde estamos proponiendo junto a esos candidatos, esos compañeros que nos forman parte de nuestra organización, o algunos que no son parte de nuestra organización, pero que representan al movimiento de mujeres, como Julia Di Santi, un referente de las luchas de la marea verde acá en Córdoba, por los que mencionó anteriormente Mateo. Y bueno, vamos discutiendo cómo actuar frente a cada hecho. Y más que líderes, lo que tenemos es una organización que democráticamente todas las semanas nos juntamos para discutir los pasos siguientes. A nivel nacional, lo que sí nosotros tenemos, un referente nacional que es parte de esta misma organización, que es Manuela Castañeira. Manuela Castañeira es una joven mujer, trabajadora social, que trabaja en la UBA como no docente y que es parte de una compañera que es la referente política nuestra a nivel nacional, es parte de la lucha del movimiento de mujeres y bueno, estamos en ese sentido muy orgullosos del rol que está jugando ella a nivel nacional. Bueno, recién en su respuesta sobre los principales ejes de su campaña, hablaba de la interna que hay en la izquierda, o mejor dicho, del hecho de que se haya presentado en tres listas distintas. ¿Cuál cree, o sea, si nos puede contar cuáles son las principales diferencias de ustedes con los otros dos sectores de izquierda y cuál cree que sería la forma de a futuro conseguir la unidad necesaria para sacar una mayor cantidad de votos o ser un frente más amplio? En primer lugar, nosotros consideramos que no hay ninguna, ¿cómo se podría decir? Hay diferencias, pero no hay ninguna que justifique en una elección ir dividido. No hay ninguna. Entonces, el tema de por qué se dan esas divisiones para nosotros tiene un primer problema, que son mezquindades políticas, de ver, de cálculos electorales, en medio de una semejante crisis que hay en el país, porque el país vive, si ustedes se ponen a pensar, hay una crisis que Macri no se sabe si va a ir Macri o va a ir Vidal, en el espacio del peronismo no se sabe si va a ir Cristina o va a ir otro sector para ver cómo mejor ganan la elección. La gente está apabullada porque no sabe qué va a pasar mañana. Entonces se empieza a plantear a nivel nacional la discusión de cuál es el modelo de país que necesitar para poder salir adelante. Se está discutiendo si se le paga al FMI o no, si conviene pagarle o no, si respetar esos acuerdos. Entonces, ¿qué mejor momento para que la izquierda se presente en forma unificada presentando una contrapropuesta a todos estos sectores que están discutiendo el futuro del país y la izquierda no presenta alternativa, se presenta dividida? Entonces, es un crimen político que se presente dividido. Entonces, ahora está el problema de por qué sucede esto. Para nosotros, lamentablemente, el FIT tiene una cerrazón. Es decir, no abre ese frente, por más que diga que hablaron con Zamora, en ningún momento ellos se han sentado a hablar con nosotros ni con otra corriente a decir, bueno, vamos a discutir
cuáles son los términos, el programa. Bueno, vos qué considerás que tenés, qué ubicación tenés que tener. No, es falso. Entonces, ellos tienen para nosotros es un acuerdo electoral sostenido entre fuerzas políticas que durante 8 años no han sumado a nadie. Tienen una posición sectaria, cerrada, autoproclamatoria, son la izquierda, dicen, pero por el otro lado vos tenés otras vertientes de la izquierda. Entonces, es obvio de toda obviedad que eso no es así. Entonces, eso es una dificultad, porque si ese frente no se abre, impide lo que está impidiendo que empiece a haber una unidad del conjunto de la izquierda. Y bueno, con el MST hay un problema de que ellos tampoco han hecho ninguna instancia de decir, bueno, presentémonos nuevamente, juntos. No, también hay cálculos electorales porque quieren ver si pueden sacar una legisladora. Entonces, prima lo electoral, lamentablemente prima lo electoral. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda, que está primando lo electoral más que plantearle una salida al conjunto de la población, que el socialismo puede ser una alternativa. Y en ese sentido, del MAS vamos a seguir bregando por la unidad de la izquierda. En estas elecciones hacemos responsable el FIT por qué no se dio esta unidad. Y bueno, en ese sentido es más o menos lo que nosotros consideramos, no es más o menos, es lo que está pasando. Es decir, vos le decís, vamos a sentarnos a hablar, no te dicen nada, se cierran, hemos hecho llamado público, lugar, hora, queremos reunirnos con ustedes, no hay ninguna posibilidad. Queremos saber qué importancia tienen en su campaña a nivel provincia y también a nivel ciudad los jubilados, los niños y los discapacitados, si piensan en políticas orientadas a estos sectores. Sí, hay un problema que es la política que llevó el gobierno nacional, una de las primeras medidas y más crisis les llevó también, que fue la reforma previsional y el ajuste que le hizo a los jubilados en el 2017, que fue una reforma que atacó la jubilación de los jubilados, se recortó brutalmente y que llevó a muchos jubilados a la pobreza. No pueden comprar sus remedios, no tienen acceso a la salud, los sumergió en la pobreza, no pueden llegar a fin de mes, son gente que ya es grande, que le dificulta mucho más trabajar. Y por otro lado, a la niñez, a la salud, lo que hizo también con la salud, de quitarle parte del presupuesto para discapacitados y personas con necesidades especiales. Eso fue muy mal visto por la sociedad, por la juventud en la universidad. Todos los sectores más progresistas repudiaron eso, tuvieron que dar marcha atrás y ahora nuevamente lo intentan llevar adelante. Habla de un gobierno que realmente no tiene en su plan ninguna medida a favor de los jubilados, ninguna medida a favor de los niños, de los más necesitados, de las personas con discapacidad. Pero por otro lado, dedican miles de millones en pago de la deuda externa. O sea, ellos llevan ese ajuste contra un sector que más lo necesita para ahora, por ejemplo, esta semana, el FMI, parte del acuerdo, le entrega 10.000 millones de dólares al gobierno y el gobierno usa el 51% de esa plata solo para pagar deuda. Bueno, nosotros estamos completamente en contra de ese tipo de medidas, queremos revertir el presupuesto en ese sentido. Desconocer ese acuerdo no fue el acuerdo con el FMI, ni las medidas con los jubilados, ni las medidas con los sectores discapacitados, no fueron democráticas. Las decidieron ellos solos. Está bien, vos votaste ese gobierno, pero todas las medidas que ellos llevaron adelante no fueron votadas. Nadie votó esas medidas. Nosotros decimos que son antidemocráticas y creemos que hay que revertir eso. No sé si te responde la pregunta. Quería saber qué valoración hacen, bueno, en tu caso, de la gestión de Mestre en la ciudad
Y Eduardo, que algo, si puede agregar algo de lo de Schiaretti, que algo nos contó cuando hablaba de que lo diferenciaba de otros candidatos. Bueno, como te decía, yo soy docente, vivo en Barrio Las Flores, que es en zona sur, pero trabajo en la zona norte, en Villa Revelindarte. Tengo que atravesar toda la ciudad para ir a trabajar. Y en la escuela donde trabajo, te cuento esto para hacerte una imagen de cómo está la ciudad y qué es lo que nosotros valoramos. El colectivo lleva 2 horas llegar hasta allá, nos deja a mí, a los docentes, a los chicos que vamos en una calle completamente oscuras, a 5 cuadras del colegio, 5 cuadras de tierra, también sin iluminación, a las 7:30 cuando llegamos ahora en invierno es completamente de noche, expone a los chicos, a los docentes a algún accidente de tránsito, no hay semáforos. Sumado a eso, las escuelas no tienen gas o no se quedan sin agua. Y eso es solo una escuela de la periferia, pero pasa en todas las escuelas, de muchas escuelas de los distintos barrios de la ciudad, sobre todo las que no están en el centro. Sumado a eso tenés problemas de recolección de residuos, que también no es igualitario para toda la ciudad el sistema de recolección de residuos. En los barrios de la periferia se generan basurales a cielo abierto porque los camiones no pasan. No hay cloacas en muchos barrios, en otros barrios las cloacas estallan, acá en el centro, y tiene que ver con que, por un lado, esta gestión no gobernó para la ciudad, gobernó para unos sectores específicos de la ciudad, que son los desarrollistas urbanos, que hicieron grandes edificaciones, hicieron mucho dineral haciendo acuerdos con la ciudad en terrenos como Gama, en el Tropezón, como el ex Batallón 141, o lo que quieren hacer ahora con la cárcel de Causados, con la cárcel de San Martín, que la municipalidad, en vez de tener un criterio de utilizar esos espacios para la ciudad, para quienes vivimos en la ciudad, para espacios recreativos, para espacios educativos, para espacios verdes, decide hacer negocios con estos desarrollistas y que traen muchísimos problemas. Sí, ese sector se llena de dinero, pero nosotros tenemos las cloacas que se estallan, no tenemos lugares para recreativos, no tenemos espacios verdes. Entonces, lo que queremos es una ciudad que sea gobernada por nosotros y para nosotros. Y con respecto a las críticas a Schiaretti, que podría agregar, o valoración de ese No, para nosotros la valoración de la gestión de Schiaretti es totalmente negativa. No podés, Schiaretti hoy habla de obras, entonces presenta una obra, inaugura la circunvalación, una autopista, se va al interior, inaugura otra autopista, inaugura iluminación, lámparas LED. Bueno, lo que tiene que explicar es Schiaretti que él endeudó a la provincia con más de 103.000 millones de pesos en moneda extranjera, que van a empezar a ser pagaderos parte del año que viene y la que los próximos años va a estar la provincia totalmente endeudada. Entonces, el problema de Córdoba hoy no es si tiene obras o no, porque la gente no come cemento. El gran problema que tiene Córdoba hoy es, en primer lugar, lo que recién explicaba, que el plan económico del gobierno nacional está pegándole muy duro al conjunto de la población cordobesa. Y eso es responsabilidad de Schiaretti. Eso es responsabilidad de Schiaretti. Entonces, Schiaretti no puede mirar para otro lado y hacerse desentendido. Está deseando que se vote mañana, porque la crisis, es decir, cada día aumenta cada vez más. Y es responsabilidad de él, por más que todas sus formas de transmitir su campaña sea lo opuesto. Y ese es lo principal. Gobiernan para los empresarios, gobiernan para los grandes pulpos o los pools de siembra, para los grandes sectores financieros. Y bueno, nosotros lo que decimos es que nosotros queremos un gobierno que sea y represente a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud,
queremos una Córdoba que le ofrezca futuro a los jóvenes, que le ofrezca que estén representadas las luchas de las mujeres y que también genere pleno empleo genuino para tener una salida en la provincia de Córdoba. Bien, con respecto a la lucha de las mujeres, que nombró recién, ¿qué posición tiene el partido respecto a la legalización del aborto? Sí, nosotros, te respondo yo. Sí. Estamos completamente a favor de la legalización del aborto. Desde hace muchos años que nos movilizamos en las calles exigiéndolo. Participamos de lo que fueron las vigilias el año pasado, la vigilia cuando se aprobó en diputados, la vigilia donde se exigía también la aprobación en el Senado. Creemos que esas luchas, primero que el movimiento de mujeres ha ido cambiando mucho en estos años, nacional e internacionalmente. Particularmente en Argentina, yo creo que pasa algo que no pasa en el resto de los países, si bien es un movimiento que hoy se puede hablar de algo internacional, en Argentina está más radicalizado. Y porque las mujeres acá, los sectores disidentes, todos los que viven opresión de género, se han dado cuenta, han sacado una conclusión, que es lo que a nosotros apostamos y creemos que puede llegar, tiene todavía muchas más oportunidades y un horizonte más amplio en ese sentido. Y la conclusión es que la pelea por la conquista y la defensa de sus derechos la tienen que dar en la calle con movilizaciones masivas. Acompañar lo del Senado, acompañar la campaña verde, pero la exigencia está en esta herramienta de lucha que es la movilización masiva de todas las mujeres y todos los sectores que acompañan a las mujeres en la exigencia del aborto legal. Junto con eso vienen dándose muchas otras peleas, como las contra el femicidio. En Córdoba nació o hubo un impulso enorme hacia lo que fue el primer Ni Una Menos, que fueron las luchas contra los femicidios a partir del caso de Paola Acosta y otros femicidios que se venían dando en la ciudad y en la provincia. Entonces, bueno, nosotros tenemos una organización que se llama Las Rojas, que Julia Di Santi es una referente de esa organización, que es la candidata a vicegobernadora y legisladora, o Manuela Castañeira, que es la referente nacional que te contamos antes. Esa organización Las Rojas es feminista, es socialista, pelea contra el patriarcado, principalmente con esto, con las movilizaciones en las calles, acompañando a víctimas, a familiares de violencia de género y por la conquista del aborto. Bien, ¿y qué pensamiento tienen con respecto a la implementación de la educación sexual integral? Sí, también creemos que esa ley tiene que ser sancionada y tiene que ser efectiva en los colegios, sin la ideología de las iglesias y de los sectores más conservadores. Tiene que ser... sí, esa ley, digamos, se tiene que aprobar, se tiene que promover, y la misma forma de garantizar que esa ley existe y se da adelante en los colegios es con la movilización. Tu experiencia como docente, sobre todo en la ciudad, ¿no? ¿Cómo crees que está la situación de la implementación de la ESI? O si ves que se está implementando como se debería. No, digamos, no se está implementando, lamentablemente, porque no es política del gobierno provincial implementarla, todo lo contrario, digamos, hay mucho espacio para sectores como el Portal de Belén, que lo representa García Elorrio, y otros sectores conservadores que no tienen intención de implementar esa ley. Queda a la voluntad de los docentes más progresistas, más activistas, tener una política de ese estilo en la escuela. En mi escuela sí hay un grupo de docentes activistas, mujeres, la mayoría, que también me invitaron a mí porque saben que soy también a favor del derecho al aborto y que soy activista. Hicimos una jornada contra la violencia de género y de educación sexual, pero no es una política que lleve adelante el gobierno, todo lo contrario. No tienen un apoyo institucional para eso. No. Con respecto a la violencia de género que hablabas recién, ¿tienen propuestas para combatirlo? Sí, hay unas propuestas más a nivel provincial, de viviendas, de plan de trabajo, no sé si las querés decir. Sí, digo, como lamentablemente no está Julia, que es nuestra figura y nuestra principal referente en el movimiento de mujeres. Nosotros apuntalamos, inclusive la campaña, queremos que Julia llegue a ser legisladora, por primera, podamos tener nuestra primera legisladora
a partir de esta campaña, que sea también una referencia en la legislatura del movimiento de mujeres, también los derechos de los docentes, los jóvenes. Nosotros, el tema de la violencia de género, nosotros tenemos un proyecto. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia a la mujer y también la violencia que sufren los sectores trans, los sectores de diversidad. Es decir, para nosotros es necesario tener una propuesta. Sabemos que la propuesta que tiene Schiaretti y el propio Macri fue terminar de reventar, si se quiere, los sectores que asistían a las víctimas de violencia de género, como son las chicas que trabajan en el polo de la mujer. Está prácticamente desmantelado. Entonces nosotros tenemos una propuesta que parte de lo siguiente: hay necesidad de aumento de presupuesto para combatir la violencia de género, y consideramos que tiene que haber un plan de trabajo genuino para todas las víctimas amenazadas por violencia de género, y un plan para que tengan acceso a la vivienda todo este sector, porque no hay ninguna posibilidad de combatir la violencia de género si no hay independencia económica y una posibilidad de tener una vivienda propia, separada de los sectores del hombre agresor. Otro problema que hay en la provincia es que no se lleva adelante tampoco el protocolo de aborto libre, que también hubo unas prórrogas para que no se aplique en la provincia, pero un protocolo que está sancionado a nivel nacional desde hace decenas de años, y en Córdoba no permiten que lo apliquen, poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres, muchas niñas, que bueno, no pueden realizarse un aborto en condiciones muy peligrosas para su salud. Bueno, cambiando de tema, yo quería preguntarles por una problemática de la juventud que tiene que ver con la precarización laboral, con lo difícil que se hace de conseguir trabajo y con las bajas condiciones a las que se enfrentan los jóvenes que trabajan. Y bueno, quería saber qué piensan de esto y qué piensan de algunas políticas que ha implementado el gobierno provincial, como el Plan Primer Paso, con el objetivo de paliar esta situación. Sí, así es, digamos, el Estado, hoy el gobierno provincial es uno de los primeros en avalar la precarización laboral, la flexibilización laboral, tanto en sus propias instituciones de gobierno, digamos, los empleados públicos, como en el sector privado, donde no hace nada frente a los despidos y a las suspensiones, las avala, digamos, le da el visto bueno a las empresas en ese sentido. La juventud hoy, yo digamos, lo vivo en mi escuela con los chicos que no pueden conseguir trabajo una vez que se reciben, a pesar de recibirse en una escuela técnica, en mis amigos en la facultad, en la universidad, que son contratados y trabajan 2 o 3 meses en una empresa y los despiden, en los call centers los despiden. A lo sumo pueden acceder al trabajo de delivery como es Rappi, donde también están remil flexibilizados, no es un trabajo digno, digamos, no los reconocen como empleados. Hace 2 semanas falleció un chico cuando estaba trabajando de delivery en Buenos Aires, y la empresa, digamos, no tiene ART, no tiene cobertura social. Entonces, la juventud en ese sentido es muy difícil conseguir un trabajo. ¿Cómo se hace cuando vos ves que todas las puertas laborales están cerradas? Por eso es que tenemos un plan de prohibir las suspensiones y los despidos. Eso es principal, y tratar de garantizar el trabajo pleno en ese sentido. Si vos no permitís, digamos, que las empresas sigan despidiendo, porque ¿qué se manejan ellos? Solamente en el de mantener sus ganancias, y consideran al trabajador, al joven, como un costo laboral que reducen, digamos, a la primera de cambio que se les venga en contra. Entonces hay que plan de construcciones de viviendas, prohibir las suspensiones de despido en los estados también.
En relación a otra problemática que también continúa vigente, que tiene que ver con el conflicto universitario que ocurrió el año pasado debido al presupuesto y el salario de los docentes. Sí. ¿Qué opinan sobre las medidas tomadas por el gobierno y los estudiantes? ¿Y qué papel creen que debería tomar el Estado? Claro, bueno, ahí de vuelta, la política del gobierno macrista es el recorte del presupuesto para la educación, el recorte del presupuesto para la investigación, que viene todo de la mano del acuerdo que hizo con el FMI. Esto del déficit cero, ellos consideran que la investigación, la educación es pérdida y no es una inversión y no es algo además que el pueblo querría. Bueno, los jóvenes queremos acceso a la educación, los investigadores quieren un trabajo digno, quieren seguir investigando, que además es lo que proyecta, digamos, un futuro para que pueda crecer el país. Lo que hicimos los estudiantes fue apoyar a los docentes, nos organizamos en asambleas, nos organizamos en movilizaciones masivas, hubo tomas de edificios, de pabellones, de facultades en todo el país, hasta se intentó hacer, digamos, una forma de coordinar todos esos estudiantes a nivel nacional. Nuestra política era la de sostener esas medidas siempre y cuando fuesen lo más masivas posibles, que involucrara a todos los estudiantes universitarios para apoyar a los docentes, para dar una pelea contra el presupuesto. Ahora, esa medida tuvo uno de los principales límites, fue el acuerdo que hizo el sector del gremio docente, que no fue apoyado completamente por la base, de llegar a un acuerdo que a los pocos días de llegar a ese acuerdo ya se vio que no les convenía, digamos, porque fue una reducción salarial muy grande la que sufrieron, porque tuvieron un acuerdo por debajo de la inflación. Y por otro lado también estaban los centros de estudiantes alineados con las gestiones de las universidades y del gobierno, que tampoco apoyaban hasta última instancia la lucha. No se apoyaban en los métodos democráticos de movilización y también fueron socavando esa herramienta. Fueron en contra de las movilizaciones, en contra de las asambleas, en muchas facultades organizaron cordones y ataques a los pabellones y a los estudiantes que estábamos tomando. Más el desgaste del tiempo, bueno, eso llegó a que se tuviesen que levantar las medidas. Pero eso no fue una derrota total, digamos, frente a las condiciones en que están las universidades, del riesgo de que tal vez no puedan iniciar o continuar las clases, de que los docentes no sigan tomando exámenes porque tienen un salario perforado por la inflación y la devaluación de su dinero. Entonces, no vemos que estén cerradas las puertas para que nos organicemos de vuelta, para que volvamos a las calles con nuestras medidas, las asambleas, más en la crisis que se está viviendo hoy. Así que yo creo que, digamos, los estudiantes, que es un sector muy politizado, muy dinámico, muy movilizado, pueda volver a tomar, digamos, un rol en el asunto con nuevas medidas de fuerzas y asambleas. Bueno, y por último, si nos pueden decir brevemente qué mensaje le dejarían a los jóvenes de su rol como políticos. Bueno, sí, digamos, los jóvenes tenemos que tomar el futuro en nuestras manos, tenemos que involucrarnos en la política, luchar por cambiar las condiciones para que también se escuche nuestra voz, para que vamos a ser trabajadores. Bueno, yo soy trabajador, pero también soy estudiante. Todas las chicas, digamos, que luchan por el derecho al aborto, contra la opresión de género, contra los femicidios, somos parte y tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Y nos apoyamos principalmente en las movilizaciones, en organismos, no los tradicionales, donde no nos escuchan, no nos representan, como son la alternativa acá, los radicales, el peronismo. No son organismos democráticos donde se escucha nuestra voz. Entonces, lo que yo les invito es a formar parte de estas luchas, involucrarse y dar una pelea, ¿no?, contra el capitalismo, porque vemos que a nivel mundial el capitalismo no va a ningún lado, digamos. Hay crisis por todas partes, la juventud no está contenta, no ve un futuro, no ve un mundo donde quisiera vivir o quisiera tener hijos o no, pero digamos, hay mucho descontento, la juventud vive muy oprimida y es esa la conclusión que está sacando, digamos, en todo el mundo empieza a haber
el socialismo de otra forma, empieza a ver el socialismo con más simpatía. Pasa en Estados Unidos, mismo en el Partido Demócrata, donde se eligen a candidatos jóvenes para que los representen del socialismo. La palabra se hacen encuestas donde cada vez se ve que ven con más simpatía al socialismo. Pasa con los chalecos amarillos en Francia, con el Partido Laboral en Inglaterra. Entonces, bueno, creo que tenemos todo por delante y es cuestión de que empecemos a tomar conciencia de eso y participar de las luchas. No, yo me quería dirigir un poco a la juventud, es decir, en el sentido de que nuestra lucha desde el Nuevo Más es una lucha por una nueva sociedad, una lucha para terminar con la opresión y la explotación, y en realidad nosotros siempre confiamos en todos estos sectores dinámicos que se quieren movilizar para lograr un cambio real en la sociedad. En el mundo hoy aparece un Trump, que es un sector reaccionario, aparece con amenazas al conjunto de la población, de las mujeres, los sectores LGTBI, dirigiéndose en forma discriminatoria con los negros, es decir, es un monstruo que gobierna la potencia más importante del mundo. Por otro lado tenemos un Bolsonaro en Brasil con la misma ideología, que parece que fueran sectores brutales y que se viene todo un mundo negro. Pero por el otro lado tenemos que hay los sectores más dinámicos que tiene el mundo hoy, es el movimiento de mujeres, un movimiento de mujeres que está en realidad lleno de pibas jóvenes que están poniendo contra la pared a estos gobiernos, y a nivel mundial lo están haciendo. Y otro, por lo que decía Mateo, es decir, la juventud empieza a plantear un cuestionamiento a una sociedad que hace años que viene en realidad haciendo vivir prácticamente en la barbarie, o a condiciones cada vez más de barbarie, el conjunto de la sociedad. Y la juventud se empieza a rebelar. Entonces, está dando pasos impresionantes. Para nosotros, lo que está sucediendo en Estados Unidos, dentro de toda esa corriente que se empieza a reivindicar socialista, que es el partido socialista más grande que hubo desde el siglo pasado, es decir, empieza a dar para nosotros, para el Nuevo Más, que se está cimentando en ese sector, en el movimiento de mujeres y en la juventud, las posibilidades reales de un cambio en la sociedad. Por eso nosotros apostamos muchísimo a la juventud, a las mujeres, por eso nuestra organización está compuesta en su gran mayoría de todo un sector juvenil. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias.